tipo y el antitipo. Es decir, el tipo es Adán, el antitipo es Cristo, el antitipo es el cumplimiento del tipo. Miren los contrastes que hace Pablo ahí en los textos que leímos en Romanos 5, en los efectos desastrosos de Adán y cómo Cristo va revirtiendo el último Adán esos efectos que el primer Adán causó. Por ejemplo, mis hermanos, ahí en el capítulo 5, ahí en el versículo 15, vamos a ir viendo los contrastes. Dice que por la transgresión de Adán murieron los muchos. Sin embargo, por la gracia y el don de Dios vivieron muchos los que están en Cristo Jesús. Luego en el versículo 16, ahí vemos el juzgamiento de Adán y la condenación. Por la transgresión, dice, murieron los muchos. Por causa de un solo pecado, todos fueron condenados. Sin embargo, miremos la otra cara. Por la gracia y el don de Dios, muchos abundaron. El don de Dios es Jesucristo mismo. El don vino a causa de las muchas transgresiones. Versículo 17. Por la transgresión reinó la muerte, pero por Jesucristo muchos reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Por la transgresión de uno vino la condenación de otros, pero por la justicia de Cristo vino a todos la justificación de vida. Versículo 19. La desobediencia de unos muchos fueron constituidos pecadores. Sin embargo, la obediencia de Jesucristo, muchos fueron constituidos justos. Y el versículo 21, por el pecado reinó la muerte, pero por la gracia reina la justicia para vida eterna. Es interesante cómo Pablo aclara bien este panorama. Los efectos negativos del primer Adán y los contrasta con los efectos positivos del último Adán, Cristo. El primer Adán trajo la muerte, el último Adán trajo la vida eterna. El primer Adán trajo la condenación, el último Adán trajo la justificación. La desobediencia de Adán y sus consecuencias fueron transmitidas a todos nosotros sin excepción. Lo crea o no lo crea el ateo más duro, él va a morir porque trae la naturaleza del viejo Adán. Le guste o no le guste, lo cree o no lo cree, o busque otro resultado, él se enferma, envejece y muere porque trae la herencia maldita del primer Adán. Es así, por eso muere, punto. Le busque lo que le busque. No es la selección natural, no es un proceso, no. Es la maldición del viejo Adán. Lo crea o no lo crea. Y él va a tener que estar hoy o mañana delante de Dios dando cuenta. Y Dios le va a decir allí cuando sean abiertos los libros, y será abierto el libro de la vida y ahí va a estar escrito. Pero en el libro de la vida decía todas estas cosas. No las creíste. Él va a morir porque él trae esa herencia maldita de Adán. Adán trajo la muerte a toda la raza humana, no hay excepción. ¿Usted conoce algún hombre que tenga 200 años de vida? ¿Usted conoce alguno que haya cumplido 500 años? Bueno, antes del diluvio vivían 900 y pico de años. Adán mismo vivió 930 años, pero después murieron. ¿Pero conoce algún hombre que no haya muerto hasta el día de hoy? ¿Por qué muere entonces? Bueno, porque tiene la herencia maldita de Adán, el pecado heredado. Por eso muere. Tan sencillo como eso. No hay excepción, todos los hombres mueren. Sin embargo, la obediencia de Cristo y la justicia es transmitida a todos los que se arrepienten y creen en Él. Adán representó la primera creación y trajo la muerte a todos los hombres, pero Jesucristo representó a muchos en su nueva creación y da vida eterna a los que en Él confían. Dios designó a Adán la cabeza o el representante de la raza humana. Por eso, porque Adán pecó, es que la muerte pasó a todos los seres humanos. La justicia de Cristo es atribuida al creyente de la misma manera que el pecado de Adán nos fue atribuido a nosotros. ¿Cómo es atribuida la justicia de Dios al creyente? ¿Qué hicimos nosotros para recibir la justicia de Dios? Hace años hablaba con un creyente, entre comillas, porque ese creyente hace años que no pisó una iglesia y él se enojaba
justamente por este punto. Claro, ahora entiendo por qué él no entendía esto, nunca había entendido, no era un cristiano verdadero, no tenía el Espíritu Santo. Él decía, pero eso es un disparate, es una injusticia. ¿Cómo Dios me va a culpar a mí del pecado de Adán si yo nunca estuve allí? Eso es injusto. ¿Cómo Dios va a culpar a las personas por el pecado de un hombre? Y yo no estuve allí. Y yo le decía, pero vos tampoco estuviste muriendo en la cruz del Calvario para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Qué hiciste vos? Nada. Yo no hice nada no para recibir ese pecado de Adán. Pero Adán era la cabeza federal de aquella creación. Él nos representaba a todos nosotros. Y así Cristo en esta nueva creación representa al pecador porque Él tomó el lugar del pecador y fue a la cruz del Calvario. Y recibimos gratuitamente la salvación. No hemos hecho nada, no merecemos nada. No hemos pagado nada por la salvación. Todo lo hizo Cristo. Entonces no podemos culpar a Dios de que Él es injusto porque como Adán pecó y yo qué tengo que ver. Estabas pecando en Adán. Estabas representado por Él, pero ahora Cristo nos ha representado. Tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario y declarándonos justos, santos, limpios delante de Dios mediante la fe. Y esa fe no es un don de nosotros. Recuerde que nadie se jacta porque tiene esa fe. Esa fe se nos fue dada porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa fe es un don. Todo es un don. Todo es un regalo. Se nos concedió la vida eterna. Estábamos muertos. No es que nosotros somos más listos o más santos que los otros o más despiertos que los otros. Nosotros estábamos todos en la misma masa. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, Dios nos concedió la vida eterna, por eso es gracia, si no, no sería gracia. A pesar entonces de que hemos heredado nuestra naturaleza de pecado de Adán, lo que nos condena es que todos hemos pecado en Adán, estábamos allí representados por él, en el huerto del Edén. Por otra parte, es nuestra unión vital con Jesucristo que proporciona nuestra salvación. Bueno, del mismo modo que nosotros fuimos juzgados en Adán para muerte, así hemos sido justificados en Cristo para vida eterna. Justificados gratuitamente, dice la Escritura. No tuvimos que hacer nada. Nos ha concedido gratuitamente la justificación. Así que el último Adán nos hace libre. Es un acto de gracia, es un acto de redención. Él nos hace libre de los efectos nefastos del primer Adán. El primer Adán muere y nosotros morimos en él. Pero el segundo Adán, que es Cristo, muere, pero nosotros vivimos en él. Nosotros morimos en el primer Adán, pero el segundo Adán muere para que nosotros vivamos a través de él. Esto es notable. El primer Adán fue tentado y falló en la prueba. Y en él todos seguimos pecando hasta morir. Pero el último Adán fue tentado como el primero, pero ¿qué hizo? Permaneció libre, sin culpa, sin pecado. Vivió una vida perfecta, una vida de obediencia, una vida de justicia, una vida de sumisión perfecta al Dios y Padre, a pesar de haber sido tentado como nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo vivió resistiendo todos los días de su vida la tentación, fue tentado en todo, pero él no se dio a la tentación. Adán sí se dio a la tentación, el último Adán resistió la tentación. El último Adán invirtió los efectos de la caída. Dice Pablo allí en Romanos 5:20, que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Adán terriblemente desobedeció a Dios, pero por otra parte Jesús perfectamente obedeció a Dios, obedeció a su Padre y vindicó su amor y su soberanía, cosa que Adán no hizo. Adán puso en tela de juicio el amor de Dios por escuchar a la serpiente. Sin embargo, Cristo puso en alto el amor de Dios, la soberanía de Dios, la bondad y la misericordia de Adán, de Cristo, el último Adán. El primer Adán entonces comenzó su existencia con todo lo que Dios había proporcionado y previsto para ir en el jardín del Edén y sin embargo arruinó y perdió todo.
Porque cuando Dios crea a Adán en el jardín del Edén, ¿qué le hacía falta a Adán? Tenía todo, hermano. Tenía todo, pero lo perdió todo. Perdió ese reino. Adán era el rey aquí abajo en la creación. Él era el regente de la creación. Dios le había dado toda autoridad a Adán. Lo había puesto en un lugar perfecto. Sin embargo, tenía todo y lo perdió absolutamente todo a causa de su transgresión. El último Adán, que es Cristo, comenzó con nada en aquel establo pobre de Belén y sin embargo terminó conquistando todo por su obediencia. Así como Adán perdió todo por su desobediencia, Cristo conquistó un reino celestial por medio de su obediencia. Cristo conquistó absolutamente todo por medio de su obediencia. ¿Vieron qué notable es este contraste? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes por medio de su pobreza llegaran a ser ricos. Todo lo contrario a lo que hizo Adán. Todo lo contrario a los efectos de la caída de Adán. Adán entonces es un tipo, es una imagen de Cristo en su amor por su novia. Dice que Jesús, Efesios 5, 25, dice que Jesús amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. El primer Adán fue comisionado para ser fructífero, tenía que llenar la tierra, pero el último Adán vino a llevar muchos hijos a la gloria. Y bueno, y para poblar el cielo, ni que hablar con los redimidos, conocidos como su novia o su esposa, metafóricamente hablando, ¿verdad? La iglesia, la Biblia llama a la iglesia la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Ahora, el primer Adán vivió una vida larga terrenalmente para cumplir ese destino terrenal. Recuerden que Adán, ¿cuántos años vivió? 930 años. Pero sin embargo, la obra de Adán fue terrenal. Al morir Adán, ya no quedó más nada. Quedaron los efectos de su transgresión. Y esto también es notable, mis hermanos. A ver que tenía una cosita más acá para decirles. El último Adán entonces tuvo que, el primer Adán le fue dado una esposa, una compañera, pero el último Adán tuvo que comprar su novia a costa de su propia vida. La novia del primer Adán fue sin dolor desde que él fue puesto en un sueño profundo. Sin embargo, la novia del último Adán fue comprado a través del sueño profundo de su muerte en la cruz del Calvario. Vaya diferencia, hermanos. Adán estaba en un sueño profundo y Dios sacó ahí, su esposa no le costó nada. Pero sin embargo, Cristo, para tener a su esposa, tiene que morir en la cruz del Calvario y tiene que comprarla con su propia sangre. A Adán se le fue dada una esposa, Cristo tuvo que comprar con su propia sangre una esposa. Entonces el primer Adán perdió su novia, perdió a su esposa. ¿Por qué? Por los efectos de la caída, la enfermedad, la muerte. Pero sin embargo, el último Adán nunca será separado de su esposa. Nunca será separado de su esposa. A través de la desobediencia del primer Adán, toda la humanidad fue constituida pecadora. Sin embargo, a través del último Adán, los muchos van a ser constituidos justos, como dice Pablo ahí en Romanos 5:19. Entonces, esa justicia atribuida que hemos recibido como creyentes es un regalo para nosotros, mis hermanos. Vaya, qué regalo para nosotros. No es porque nosotros lo merecemos, no es porque nosotros lo valemos, es nuestro porque Él nos ha adoptado y nos ha puesto, nos ha situado en la familia de Dios. Entonces es ahora Cristo la cabeza de la nueva creación de Dios. Por eso Pablo dice en texto como 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y literalmente la mejor traducción es una nueva creación. Es una nueva creación los que están en Cristo. Y Cristo es la cabeza representante de esa nueva creación. Así que el viejo Adán ya no nos representa para nada. El viejo Adán no tiene arte ni parte en nosotros. Hemos sido hechos una nueva creación en Cristo. Antes de la caída, recuerden que Adán y Eva disfrutaban de aquel jardín del Edén, de aquel paraíso, pero era algo terrenal, era algo de acá abajo. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios
Ya estamos disfrutando de las bendiciones celestiales. Ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese paraíso era terrenal, ahora hay un paraíso celestial. Que Cristo mismo está poblando allí con todos sus redimidos. ¡Qué bendición, mis hermanos! ¡Qué bendición! Entonces cada uno de nosotros es en Adán. Sin embargo, Dios en su gracia ha hecho a Cristo la cabeza de una nueva familia. Eso es lo que nosotros logramos cuando el Señor nos convierte. Pasamos de ser descendientes de aquel viejo Adán a pasar a formar parte de la familia de Dios y ser parte de la nueva creación de Dios. Una creación que ya no tiene la sentencia de muerte del primer Adán, porque ya tenemos vida eterna. No es que vamos a tener en un futuro la vida eterna ya la tenemos, ya estamos disfrutando de las bendiciones del reino, ya estamos viviendo nosotros esas cosas. Por eso dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya tenemos que estar disfrutando nosotros. Esto, mis hermanos, es un disfrute. Esto es una antesala de lo que va a suceder en la eternidad. Cuando estemos realmente con Cristo, ya tenemos que disfrutar de la vida eterna, de las bendiciones. Por supuesto que hay luchas, que hay pruebas, que hay tribulaciones, porque es parte todavía del peregrinaje. Pero ya tenemos esas bendiciones en Cristo Jesús. Ya somos hijos de Dios, ya tenemos vida eterna. Ya estamos posicionados con Cristo. Cristo nos representa delante de Dios. Él está a la diestra de Dios. Él está abogando, intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Qué bendición, mis hermanos! Así que Adán ya no es la cabeza ni representante de la familia de Dios. Ahora no es Jesús. Jesús es la cabeza de la nueva familia de Dios. Por lo tanto, debemos de vivir como miembros de esa familia. La familia de Dios, la nueva creación de Dios. Entonces no nos olvidemos, mis hermanos, de la familia que nosotros pertenecemos. Ya no pertenecemos a la familia del viejo Adán. Ya no pertenecemos a esa simiente corruptible. Ya los vestigios esos han quedado atrás. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces vivamos como lo que somos, hermanos. O estamos en el postrer Adán arrastrando las cadenas de la condenación, o estamos en el segundo Adán. Eso tiene que ser claro, hay una gran diferencia, y Pablo es impresionante cómo trata de plasmar esto en sus cartas, y más en este texto que nosotros leímos, para enseñar a los creyentes la gran diferencia que hay. Así que Satanás no tiene poder ni autoridad para reclamar lo que hemos sido comprados por Cristo. El que está en Cristo, el maligno no le toca. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermano, el diablo no tiene arte ni suerte en la iglesia. La iglesia es propiedad de Dios, la iglesia es posesión de Dios. La iglesia ha sido comprada por la sangre del Señor Jesucristo. La iglesia ha sido sellada por el Espíritu Santo. Por eso es imposible que un verdadero cristiano, hermano, una persona donde mora el Espíritu Santo, pueda quedar poseída por un demonio. Sabe que hay iglesias que tristemente creen eso. Podemos recibir ataques demoníacos de afuera, pero el templo del Espíritu Santo es el cristiano. Y eso no va a pasar nunca. El Espíritu Santo nunca va a permitir que un verdadero cristiano quede poseído por un demonio. Podemos recibir de afuera, insinuaciones de afuera. Los dardos del maligno los tira de afuera. Él quiere penetrar con sus acechanzas. Pero un verdadero creyente no puede quedar poseído por un demonio, porque eso pasa en el reino en el que pertenecíamos antes. Ahora estamos en otro reino. Y en ese reino el diablo ya fue derrotado, mi hermano. Usted es propiedad de Cristo. Amén. Hay gente que vive aterrorizada por el diablo. Hay creyentes que hablan más del diablo que de Cristo. Es lamentable, pero eso es por una mala teología, una mala enseñanza. El diablo fue despojado. El diablo fue suprimido por Dios. Por eso dice que el diablo fue atado. El diablo está atado. Es decir, quiere decir que el poder del diablo es limitado. Antes de Cristo, el diablo engañaba a todas las naciones. El diablo tenía la llave, el diablo tenía
el dominio que Adán perdió, pero cuando Cristo viene a la cruz del Calvario, el hombre fuerte ató al despojador. El hombre fuerte lo ató, y si no viene uno más fuerte y lo ata, esa es la atadura que está hablando el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Está hablando de ese periodo, de esa era de 1000 años, que mi postura escatológica no es en el futuro, hermano, eso es la postura dispensacionalista. Yo no soy dispensacionalista. Entonces hay que interpretar correctamente las escrituras. No es que el diablo está atado en un poste y no puede hacer nada. La palabra para atar ahí es que Cristo limitó el poder del diablo. ¿Para qué? Para que el evangelio en este milenio, en esta era, en este periodo del reino, corra. El diablo ha sido suprimido. Cristo plantó bandera. El evangelio sale y corre a las naciones, a los gentiles. La iglesia se está llenando, el reino de Dios se está llenando, las almas se están salvando. Pero al final de este periodo de tiempo, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, habrá una gran apostasía mundial. El diablo será suelto por un poco de tiempo. Antes de que el Señor Jesucristo culmine con el fin de los tiempos, vendrá una gran rebelión y una gran apostasía, porque ese poder limitante del diablo se le va a dar un poco más de libertad en la soberanía de Dios para que ataque a los santos, para que ataque a la iglesia. Y dice que el diablo, sabiendo que le queda poco de tiempo, ha descendido con gran furia a atacarlo. Pero bueno, eso es tema para, quizás después tocaremos algo de eso, que es tremendo, hermano, lo que la Biblia nos enseña allí. Pero lo cierto es que ahora Satanás no tiene ningún tipo de derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Somos propiedad de Cristo. Estamos sellados por su Espíritu. Estamos lavados por su sangre. Estamos cubiertos por su justicia, mi hermano. Pertenecemos a su reino. Pero eso sí, no andemos. Mire que el diablo anda alrededor como león rugiente. Usted se acerca, hay un perro malísimo que lo ataron, está encadenado. Pero si usted se arrima, es como el perro del vecino, malísimo, pero está atado. Pero si yo me voy a los linderos donde él me puede morder, donde está la piola, bueno, entonces nosotros hay cosas que no tenemos que hacer, porque si no entramos al terreno del enemigo. Porque él anda alrededor, 1 Pedro 5:8, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no nos metamos en esos territorios, no nos metamos en cosas donde no tenemos que andar, que son terrenos del enemigo, que nos puede mascar los talones ahí y salir muy mal parado. Entonces, hermanos, toda persona redimida pertenece a Cristo para siempre. Si usted ha sido redimido, usted es propiedad de Cristo para siempre. Usted ya tiene el sello del Espíritu Santo y dice, fuiste comprado por mi sangre. Tenés vida eterna. No es que vamos a ver si tenés vida eterna, ya tenés vida eterna. Eres para siempre propiedad del Señor Jesucristo, si en verdad fuiste comprado por Él. La obra redentora de Cristo, hermano, no se puede deshacer. ¿Quién puede romper lo que Dios ha creado? ¿Quién puede derribar lo que Dios ha levantado? ¿Se puede deshacer la obra redentora de Cristo? No se puede, hermano. En un verdadero creyente no se puede. Por eso esa es la tranquilidad que tenemos. Por más que haya lucha y tribulaciones y cosas, esta es la confianza que tenemos. Dios ha hecho una obra, la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el último de los días, cuando suene la final trompeta. Cuando Cristo venga realmente por su pueblo. Mientras tanto, aférrese al Señor Jesucristo. Usted es propiedad de Jesucristo. Él lo está representando como el último Adán. Él tomó su lugar en la cruz del Calvario. Es lo que vamos a recordar ahora en la Santa Cena. Nuestra salvación eterna ha sido provista por el último Adán. La gracia hace la magnífica diferencia entre la condenación de Adán y la justificación por medio de Jesucristo. Nuestra unión vital con Cristo es el único camino de salvación. Si usted no está unido a Cristo, entonces no busque por otro lado la salvación, porque no lo hay. Él es el camino, tenemos que andar por ese camino. Yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy la verdad y la vida. Y la escritura a los hebreos dice que Jesucristo es el camino nuevo y vivo que Él nos trazó por medio de su carne, por medio de su sacrificio. Así que Dios en su gracia ha puesto la justicia de Jesucristo a nuestra cuenta.
Impresionante. Adán nunca tuvo la justicia en él. Él perdió su propia justicia. Se nos da mediante la fe la perfecta posición de Jesucristo eternamente, una vez y para siempre. Qué bendición, mis hermanos, la obra perfecta del último Adán. Revirtió completamente los efectos nefastos de la caída. Sí, es cierto, todavía hay muerte, todavía hay desgracia, todavía hay injusticia, todavía hay de todo un poco, pero ya le queda poco tiempo a este siglo, a este periodo de tiempo, le queda poco. Cuando el Señor Jesucristo venga, cuando el Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez, entonces traerá también la consumación final de su reino. Nosotros resplandeceremos con Él. Nosotros que hemos sido comprados con su sangre, nosotros que hemos sido salvados, nosotros que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, reinaremos eternamente por Él. ¿Y qué diferencia hay de estar aún en el postrer Adán, en el primer Adán, de estar en el último Adán? Hay una diferencia muy grande. Gracias a Dios entonces que nosotros, el que nos representa es el último Adán, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar orando y luego vamos a estar participando de la cena del Señor.